Muy buenas amigos míos, ¿cómo han estado? Mi nombre es Enrique Zuleta y sean bienvenidos una vez más a mi canal Quique Te Enseña. En esta ocasión les traigo un ejercicio de análisis estructural donde vamos a estar estudiando el comportamiento de las líneas de influencia de esta viga. Una viga que se encuentra conformada por dos tramos donde estaremos manejando en el apoyo A un apoyo fijo, en los apoyos C y E apoyos móviles y en nuestro punto D estaríamos manejando una articulación. Nos dan las longitudes de cada uno de los tramos y lo que nos pide determinar es los valores de las líneas de influencia para nuestras reacciones en los diferentes puntos en A, C y E, así también como la línea de influencia de la cortante en nuestro punto C exactamente al lado de la derecha y finalmente la línea de influencia para nuestro momento en el punto B. Para comenzar con nuestra resolución hay que recordar que en sí las líneas de influencia no representan más que los efectos de nuestras reacciones cortantes y momentos de una carga unitaria que va cambiando su posición a lo largo de nuestra viguita. Para eso nosotros vamos a ir manejando distintos escenarios de posiciones para la misma. Estaríamos indicando por un lado que tenemos esta primera opción. Tendríamos nuestra viguita. Tenemos el apoyo por este lado, tenemos este apoyo por acá. Entonces lo que nosotros vamos a manejar es la existencia de nuestra carga unitaria, digamos que a una posición X. Este X se estaría manejando desde la posición de nuestro apoyo del punto A. Conocemos cada una de estas longitudes, sabemos que esta longitud desde este apoyo hasta este apoyo es de 20 pies. Aquí nosotros tendríamos de igual forma 20 pies, tomando en cuenta que en este puntito nosotros estaríamos manejando una articulación. Lo siguiente que toca es que nosotros vayamos realizando ya las ecuaciones de la estática, es decir, las ecuaciones del equilibrio, para poder calcular las diferentes reacciones que nosotros manejamos. Por un lado, en este apoyo nosotros estaríamos manejando dos reacciones, una reacción vertical A de Y y una reacción horizontal A de X. Luego también en ese otro punto, nuestro punto C, por ser un apoyo móvil tendríamos solo una reacción, la reacción C de Y, y finalmente en este otro punto estaríamos manejando solo una reacción, la reacción E de Y. Es importante notar que al momento de calcular los valores de nuestras reacciones, estas reacciones dependerán obviamente de la posición de esta fuerza 1. Nosotros vamos a identificar en sí dos regiones específicamente. Una primera región que vaya desde nuestro punto A hasta este punto, el punto D, que es donde tenemos nosotros nuestra articulación, y otra segunda región que vaya desde el punto D hasta nuestro punto E. Entonces en este caso lo que nosotros estamos manejando es el rango de valores para los cuales X iría a trabajar, es decir, desde un valor de 0 menor o igual a X hasta esta posición que se encontrará a 40 pies. Entonces, considerando esto, nosotros podemos empezar ya con el cálculo de nuestras reacciones, indicando primeramente que tiene que existir un equilibrio de momentos en este punto, bien sea al lado de la derecha o bien sea al lado de la izquierda. Yo voy a indicar que la sumatoria de momentos en este punto, que es nuestro punto D, al lado de la derecha va a ser igual a 0. Puedo asumir un sentido positivo para mi convención, y aquí yo estaría manejando que de este punto D hacia el lado de la derecha simplemente nosotros tendríamos la carga E de Y. Entonces es de esta manera que, de acuerdo a esta convención, tendríamos un momento de menos E de Y multiplicado por su brazo de palanca de 20. Esto tendría que ser igual a 0. Es de esta forma que nosotros encontraríamos este primer valor de reacción, nuestra reacción E de Y, que sería igual a 0. Hay que recalcar que esta ecuación es válida única y exclusivamente cuando la posición de esta carga unitaria se encuentra entre el rango de valores desde 0 hasta 40, es decir, al lado izquierdo de nuestra articulación. Podemos continuar aplicando equilibrio de momentos en toda nuestra viguita, y para eso indicaríamos que la sumatoria de momentos, digamos que nuestro punto A tiene que ser igual a 0, esto en sentido horario positivo, y tendríamos por un lado nuestra fuerza de 1 multiplicado por su brazo de palanca, que sería de X. Luego tendríamos el aumento de la fuerza C de Y, que sería menos C de Y multiplicado por su brazo de palanca, que sería de 20. Y también tendríamos el aumento de esta fuerza E de Y. Sin embargo, si recordamos, esta fuerza E de Y era simplemente igual a 0, entonces directamente podemos obviar. Esto tiene que ser igual a 0 y encontraríamos que nuestra reacción C de Y sería igual a X dividido entre 20. Nuestro siguiente paso sería aplicar el equilibrio de nuestras fuerzas verticales, y para esto nosotros indicaríamos que la sumatoria de fuerzas a lo largo del eje Y debe ser igual a 0. Podemos indicar que positivo va hacia arriba y estaríamos teniendo nuestra reacción A de Y que va hacia arriba,
el valor de A de Y, tenemos nuestra fuerza unitaria hacia abajo de menos 1, tenemos la fuerza C de Y apuntando hacia arriba, esta fuerza C de Y era equivalente a X dividido entre 20 y la reacción E de Y apuntando hacia arriba con signo positivo, pero dado que era igual a 0 la vamos a ignorar. Entonces toda esta ecuación tiene que ser igual a 0 y es de aquí que nosotros estaríamos encontrando el valor de nuestra reacción A de Y. Este valor de la reacción A de Y sería simplemente igual a 1 menos X sobre 20, o también podríamos expresarla como 20 menos X dividido entre 20. Hasta esta etapa nosotros hemos analizado cuáles serán los valores de las reacciones en nuestros diferentes apoyos, el apoyo A, el apoyo C y nuestro apoyo E. Esto, sin embargo, considerando que nuestra carga unitaria iba a desenvolverse, iba a ejecutarse solamente entre el rango de posiciones desde 0 hasta 40. Ahora lo que nosotros tenemos que analizar es el rango restante, es decir, desde 40 hasta los 60 metros. Para eso vamos a volver a generar el esquemita de nuestra viga. Voy a manejar nuestra viga con sus correspondientes apoyos en esta posición y en esta posición. Tenemos nuestra articulación en este lado y, como habíamos anticipado, nuestra carga unitaria se estaría generando por esta zona, nuestra carga de 1. Hay que recalcar que la posición X sigue siendo la distancia desde el inicio de nuestra viga hasta nuestra fuerza 1, y nosotros también estaríamos manejando cada una de las diferentes longitudes, ¿no? Teníamos por este lado tramos iguales de 20 pies, 20 pies y 20 pies. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es primeramente anotar cuál es el rango de valores para los cuales las ecuaciones que vamos a calcular serán válidas. Habíamos dicho que esto será desde 40 hasta 60 pies. Entonces empezamos con la aplicación de nuestra sumatoria de aumentos en la articulación. Voy a indicar que la sumatoria de aumentos en nuestro punto D, el punto de la articulación al lado de la derecha, tiene que ser igual a 0. Voy a asumir un sentido positivo para mi sumatoria, sentido horario, y entonces vamos realizando la sumatoria. Vemos que la longitud X era desde el punto inicial de nuestra viga hasta la fuerza en cuestión. En este caso, la distancia desde el punto D hasta nuestra fuercita podríamos indicar también que sería igual a X menos 40. Nosotros podemos indicar que este primer momento que tenemos, el punto D hacia el lado de la derecha, sería simplemente la fuerza 1 por su brazo de palanca de X menos 40. Vamos a incorporar en el esquema todo lo referente a las reacciones que estamos manejando. Al igual que en el anterior caso, tendríamos nuestras reacciones A de Y en este punto, C de Y en este otro y finalmente E de Y en este de aquí. Vemos que nuestra fuerza E de Y tiene que ser incorporada, también tiene que ser tomada en cuenta en esta sumatoria de aumentos. Por tanto, yo voy a indicar que este momento irá con signo negativo, menos E de Y multiplicado por su brazo de palanca, que sería de 20 pies. Esto tiene que ser igual a 0, y es de esta manera que nosotros podríamos encontrar el valor de nuestra reacción E de Y, indicando que la reacción E de Y sería igual a X menos 40 dividido entre 20. Vamos a continuar con el cálculo de nuestros momentos. Entonces vamos a indicar que la sumatoria de momentos de toda nuestra viguita, vamos a considerar desde nuestro punto A, debe ser igual a 0. Voy a manejar como el sentido positivo para nuestra convención un sentido horario, y comenzamos entonces con la sumatoria de las diferentes fuerzas. Consideramos nuestra fuerza C de Y, esta fuerza C de Y que irá con signo negativo, menos C de Y multiplicado por su brazo de palanca, que sería de 20. Luego tenemos nuestra fuerza unitaria con signo positivo más 1 por su brazo de palanca, que sería la longitud X. Y finalmente la reacción E de Y, que iría en sentido negativo, menos E de Y. Voy a reemplazar directamente su valor de X menos 40 dividido entre 20. Esto multiplicado por el valor de su brazo. El brazo de palanca con respecto a nuestro punto A sería de 20 más 20 y más 20, 60 pies. Entonces eso es lo que nosotros estaríamos manejando. Toda esa sumatoria tiene que ser igual a 0. Puedo aprovechar de realizar algunas simplificaciones. Por ejemplo, podemos decir que este 60 con este 20 se va a simplificar quedando simplemente 3. Y encontraríamos entonces que nuestra reacción C de Y, para este caso, va a ser igual a... Tendríamos X menos 40 multiplicado por 3, pasando al otro lado con signo positivo, 3X menos 120. Este más X pasa al otro lado con menos X, todo dividido entre el valor de 20.
hay que tomar en cuenta el valor de nuestro signo que tenemos acá, de menos c de y 20, entonces ese menos lo voy a poner también en este costado. Podemos simplificar esta expresión indicando que tendríamos 3x menos x, estaríamos teniendo 2x menos 120. Multiplicándolo por el menos, directamente yo indicaría que eso sería 120 menos 2x dividido entre 20. La última expresión que nosotros podemos manejar del equilibrio es nuestra sumatoria de fuerzas en nuestro eje Y. Voy a indicar que la sumatoria de fuerzas en el eje Y debe ser igual a 0. Vamos a manejar positivo hacia arriba y comenzamos entonces con nuestra sumatoria de fuerzas en el eje Y. Tendría la reacción A de Y. Luego de esa reacción A de Y tenemos nuestra fuerza C de Y con signo positivo, que es este valor que acabamos de calcular, más 120 menos 2x dividido entre 20. Luego tenemos la fuerza D1 hacia abajo, menos 1. Y finalmente nuestra reacción E de Y que habíamos calculado valía x menos 40 dividido entre 20. Todo esto debe ser igual a 0. Es de esta expresión que nosotros podríamos, ya simplificando, encontrar la ecuación de nuestra reacción A de Y. Esta reacción A de Y sería simplemente igual a x menos 60 dividido entre 20. Una vez que nosotros hemos logrado determinar las ecuaciones de cada una de nuestras reacciones para ambos rangos, para el rango de 0 a 40 y del rango de 40 hasta 60, lo siguiente que nosotros podemos hacer es empezar a reemplazar valores para trazar las líneas de influencia de cada una de estas reacciones. Entonces podemos empezar manejando la ecuación de A de Y que habíamos calculado para el rango desde 0 hasta 40. Esta ecuación nos decía que teníamos 20 menos x sobre 20. Empezamos reemplazando un valor de 0 en esa expresión, tendríamos 20 sobre 20, encontrando un valor máximo de 1, ¿no? En esta posición estaríamos llegando a 1. Luego esta misma expresión podemos utilizarla para 20 metros. En 20 metros tendríamos 20 menos 20, un valor de 0. Llegaríamos hasta acá, como era de esperarse. La línea de influencia va a ser 0 cuando estemos sobre otro apoyo. Luego nosotros tenemos otro puntito más, que sería el punto de nuestra articulación. En este punto tenemos 20 menos 40. Estamos teniendo menos 20 dividido entre 20, llegaríamos a tener un resultado de menos 1 en esta posición. Lo único que tenemos que hacer es unir estos tres puntos de esta formita. Luego de esto, para poder encontrar la línea de influencia en esta otra región, utilizamos esta otra expresión que habíamos encontrado. Si revisamos para x igual a 40, 40 menos 60, menos 20 dividido entre 20, menos 1. Luego podemos ya calcular el valor para esta posición y nosotros tendríamos que el valor sería de x igual a 60, 60 menos 60, un valor de 0. Entonces esto se estaría empalmando hasta llegar a esta posición. Podemos continuar el análisis considerando la línea de influencia de nuestra reacción C de Y. Para esto nosotros vamos a empezar a reemplazar valores en su ocasión, que nos decía que en el primer intervalo de 0 hasta 40 manejábamos la expresión de x dividido entre 20. Entonces para un valor de 0, 0 dividido entre 20 nos estaría dando una línea de influencia de 0. Luego para 20 pies tendríamos 20 dividido entre 20, tendríamos un valor de 1. Y finalmente para el último valor, para 40 pies, 40 dividido entre 20 estaríamos manejando un valor tope de 2. Entonces puedo unir estos dos puntitos de esta manera y ya tendríamos la línea de influencia en este rango. Continuamos con el siguiente ranguito. En el siguiente rango tengo la reacción C de Y. Esta es la ecuación que tengo que utilizar. Esta ecuación nos indica que para x igual a 40, 120 menos 2 por 40, 120 menos 80 nos estaría dejando 40 dividido entre 20, 2. Revisamos, tenemos el mismo valor que la ecuación previa. Y para el valor final, para x igual a 60, tendríamos 120 menos 2 por 60, nos estaría dando un valor de 0. Es de esta manera que este esquema estaría llegando a esta posición. Finalmente realizamos el análisis para nuestra última reacción, para la reacción E de Y. En sí, si recordamos en el primer tramo, desde 0 hasta 40, la reacción E de Y nos indicaban que iba a tener un valor de 0. Entonces la línea de influencia se va a mantener en 0 en todo este intervalo. Al llegar a este punto tenemos esta otra expresión que nos dice que será x menos 40 dividido entre 20. Para x 40, 40 menos 40, 0. Mantenemos la misma ordenada.
Si nosotros manejamos ya el punto final, que sería 60 pies, 60 menos 40, 20 dividido entre 20, estaríamos manejando entonces un valor pico de 1, y lo único que tenemos que hacer es unir esos dos puntos mediante una recta. Es de esta forma que nosotros habríamos logrado encontrar las líneas de influencia para todas nuestras reacciones. Lo siguiente que nos piden determinar es la línea de influencia de la cortante en nuestro punto C, en un punto que se encuentre ligeramente hacia la derecha. Para esto nosotros vamos a hacer un esquema de la estructura desde nuestro punto C hacia el lado derecho, teniendo entonces este tipo de esquema. Manejaríamos la viga, manejamos nuestra articulación, manejamos el apoyo en este lado, nuestro apoyo E, y sus correspondientes longitudes, donde estaríamos teniendo una longitud de 20 pies, una longitud de 20 pies, y la reacción en este apoyo, nuestra reacción E de Y. Al realizar este corte, lo que nosotros estaríamos manejando es la incorporación de nuestros esfuerzos internos. Por un lado estaríamos teniendo nuestra fuerza cortante, también estaríamos viendo lo que serían nuestros momentos y nuestras cargas axiales, pero por el momento no nos interesa. Solamente voy a considerar esta cortante del punto C, que se encontraría justamente de nuestro apoyo hacia la derecha. ¿Cómo sabemos esto? Por el hecho de que no estamos considerando en este esquema nuestra reacción en el punto C. En este caso nosotros vamos a tener que analizar tres posibles escenarios. Un primer escenario en el cual nosotros tuviésemos nuestra carga unitaria en este primer rango, del rango A a C. Un segundo escenario donde esté desde C hasta D. Y un tercer escenario en el cual la carga se encuentre de D al punto E. Entonces vamos a comenzar analizando cada uno de esos rangos, iniciando con desde 0 hasta el valor de 20. Al indicar este rango, nosotros estamos diciendo que nuestra carguita se encontraría en esta posición, en este primer tramo. Por tanto, al encontrarse en este primer tramito de A hasta C, como verán, no repercute en lo absoluto en el esquema que nosotros manejamos de nuestra viguita. Por tanto, lo que nosotros podemos hacer es simplemente generar el equilibrio en la misma. Esto lo haré diciendo que la sumatoria de fuerzas en nuestro eje Y debe ser igual a 0, positivo hacia arriba, y comenzamos entonces con la sumatoria de fuerzas. Tengo nuestra fuerza B de C hacia arriba, tengo la reacción E de Y hacia arriba, igual a 0. Ahora, lo que nosotros tenemos que tener cuidado aquí es el valor que tendrá esa reacción E de Y. Estamos considerando que nuestra carga se encuentra en el intervalo desde 0 hasta 20. Si recordamos, ese intervalo se encontraba representado por este valor, por este intervalo de acá, ¿no? Entonces, en este intervalo, si recordamos, el valor de nuestra reacción E de Y era un valor de 0. Entonces nosotros podemos decir directamente que el valor de nuestra cortante en el punto C hacia el lado de la derecha para este intervalo sería directamente igual a 0. El siguiente intervalo con el que vamos a trabajar será el intervalo desde 20 hasta 40. ¿Qué nos indica esto? En este caso, nuestra fuercita se encontraría más o menos por esta región. Entonces, si nosotros tenemos una fuerza unitaria en esta zona, puede llegar a incorporarse en el esquema de nuestra viguita en esta zona, ¿no? En esta región de aquí, nuestra carga unitaria. Lo que hay que recordar es que la carga unitaria se encuentra a una posición X desde nuestro origen, ¿no? Desde nuestro apoyo A. Entonces, esta distancia que nosotros manejamos acá sería simplemente la distancia de X menos 20 pies. Entonces, esa distancia que nosotros estamos considerando aquí será de X menos 20. Vamos a generar entonces el equilibrio de nuestras fuercitas bajo la misma idea. Sumatoria de fuerzas en nuestro eje Y va a ser igual a 0, positivo hacia arriba, y entonces nosotros estaríamos considerando todas las fuerzas que tenemos en este esquema. Para eso manejo nuestra cortante C, que va apuntando hacia arriba, luego tengo la fuerza de menos 1, y luego tengo la reacción E de Y. Si recordamos, nos encontramos todavía en el intervalo de 20 hasta 40. Este intervalo de 20 hasta 40 sigue estando enmarcado en esta primera columnita con un valor de 0. Entonces, en este caso, le sumamos un valor de 0 igual a 0, y es de aquí que nosotros encontramos que la cortante en nuestro punto C hacia el lado de la derecha sería igual a 1. Para finalizar, vamos a considerar el último rango desde 40 hasta 60, es decir, nuestra carga unitaria se encontraría en este tramito de aquí. Esta sería la carga unitaria, que también se estaría visualizando en el fragmento que estamos analizando para calcular nuestra cortante C en un punto ligeramente a la derecha, ¿no? Entonces voy a introducir aquí nuestra carga unitaria y comenzamos con el equilibrio.
Para generar el equilibrio voy a decir que la sumatoria de fuerzas en nuestro eje Y debe ser igual a 0, positivo hacia arriba, y comenzamos con la sumatoria. Tengo nuestra cortante BDC, la fuerza de 1 apuntando hacia abajo, menos 1, y finalmente tengo nuestra reacción E de Y apuntando hacia arriba. Hay que tomar en cuenta que esta reacción E de Y ahora tiene que ser la ecuación que nosotros habíamos encontrado en este rango, desde 40 hasta 60. Si vemos nuestra tablita de resumen, esta ecuación estaba dada por x menos 40 dividido entre 20. Entonces vamos a sumar ese término, más x menos 40 dividido entre 20, todo esto debe ser igual a 0. Simplificando esta ecuación encontraríamos que el valor de nuestra cortante BDC cuando nuestra carga unitaria se encuentra en el tramo de nuestro punto D a nuestro punto E ha de ser simplemente igual a 60 menos x dividido entre 20. Lo siguiente que nos toca analizar será la línea de influencia para nuestro momento en el punto B. Para eso vamos a realizar el esquemita de nuestra viguita. Tendríamos nuestro apoyo en el punto A, vamos a generar la viga hasta nuestro punto B. Las fuerzas que se van a ir generando serían nuestra reacción A de Y en esta posición. Obviamente se genera una reacción A de X, pero al no existir ninguna fuerza horizontal, esa reacción A de X sería igual a 0. Luego también vamos a considerar este como nuestro punto B, que se encontraría a una distancia igual a 10 pies. Una distancia igual a 10 pies, y sobre este punto se estaría generando nuestro momento flexionante, un momento flexionante que vamos a denotarlo como nuestro momento MB. El primer escenario que vamos a considerar sería el escenario en el cual la carga se encuentre en el primer tramo, es decir, desde el punto A hasta nuestro punto B de 0 a 10 pies. Entonces nosotros estaríamos incorporando en nuestro esquemita nuestra carga unitaria de una magnitud de 1 a una distancia de x desde nuestro apoyo A de Y, de tal forma que esa otra distancia sería de 10 menos x. Entonces si nosotros realizamos la aplicación del equilibrio, diríamos sumatoria de aumentos en nuestro punto B va a ser igual a 0, voy a considerar positivo en ese sentido, tendríamos nuestro momento MB menos nuestra reacción A de Y multiplicado por su brazo de palanca, que será de 10 pies, y luego esta fuerza unitaria cuyo momento será positivo más 1 por su brazo de palanca de 10 menos x. Toda esta sumatoria debe ser igual a 0. En esta expresión nosotros podríamos reemplazar el valor de nuestra reacción A de Y. Como estamos analizando el primer tramo desde 0 hasta 10, lo que nosotros teníamos que manejar es la expresión de nuestra reacción A de Y, indicando que esta era con un valor de 20 menos x dividido entre 20. Eso multiplicado por 10 y más esta expresión nos estaría dando el resultado de nuestro momento MB igual a x medios. Lo siguiente será trabajar con nuestro siguiente tramito, que está entre 10 hasta 40 pies. Para esto nosotros tenemos que considerar que en sí ya no vamos a tener el efecto de la fuerza de 1 en esta región. Entonces directamente voy a borrar esto de esta parte de nuestro esquema. Simplemente tendríamos nuestro momento flexionante B, nuestra carga A de Y. Nuestra fuerza unitaria se estaría generando en el otro segmento de nuestra viga. Aplicamos entonces el equilibrio. Voy a indicar una vez más sumatoria de aumentos en el punto B igual a 0. Positivo en ese sentido, y comienzo con nuestra sumatoria. Vamos a considerar nuestro momento MB menos la reacción A de Y. La reacción A de Y se encuentra de 10 en el tramo de 10 a 40, seguirá siendo el valor de 20 menos x dividido entre 20, ¿no? Entonces vamos a poner ese valor, 20 menos x dividido entre 20 y multiplicado por su brazo de palanca, que será de 10 pies. Es de esta manera que nosotros podríamos encontrar el valor de nuestro momento en el punto B. Este momento en el punto B para este tramo sería, simplemente simplificando esas dos expresiones, el valor de 10 menos x medios. Finalmente nos toca analizar el último tramito, la carga entre 40 y 60. Para esto, una vez más, nuestra carga unitaria nos estaría mostrando en ese segmento que nosotros habíamos previsto. Entonces vamos a empezar con el equilibrio. Sumatoria de aumentos en nuestro punto B va a ser igual a 0. Positivo en ese sentido. Tendríamos nuestro momento MB en sentido positivo menos la reacción A de Y. Esta reacción A de Y en este caso tendrá que ser descrita por la segunda ecuación. La ecuación de x menos 60 dividido entre 20. Esto multiplicado por su brazo de palanca, que era una longitud de 10 pies.
esta sumatoria nos tiene que dar igual a 0 y es de esta forma que nosotros estaríamos encontrando el valor de nuestro momento en el punto B. Este momento, simplificando esa expresión, nos estaría dando que será igual a x medios menos 30. Una vez que nosotros hemos logrado encontrar todas las ecuaciones para las cortantes en el punto C, en un punto a la derecha, y de nuestro momento B, estamos listos ya para poder generar sus líneas de influencia. Vamos a empezar con nuestra cortante en nuestro punto C. Si nosotros revisamos en el primer tramo desde 0 hasta 20, tenemos una ecuación de 0, entonces se va a mantener esto con un valor de 0. Luego tenemos en el tramo desde 20 hasta los 40 pies, nosotros estaríamos manejando un valor unitario, un valor de 1, un valor de 1 en toda esta región. Y para finalizar, en el último tramito nosotros tenemos la ecuación de 60 menos x dividido entre 20. Si reemplazamos el valor de partida, el valor de 40, nosotros tendríamos 60 menos 40, 20, dividido entre 20, el valor de 1, coincide. Y en el final nosotros estaríamos manejando entonces una longitud de 60 pies, 60 menos 60 nos estaría dando un valor de 0, con lo cual esto se estaría uniendo de esta manera. Esta sería la línea de influencia para nuestra cortante. En cuanto al momento, el procedimiento va a ser exactamente el mismo. Nosotros vamos a ir tomando en cuenta esos intervalos, donde tendríamos que considerar un intervalo previo, ¿no? Un intervalo hasta los 10 metros, que es el punto donde se encuentra nuestro punto B. Entonces comenzamos, tenemos para un valor de 0, tendríamos un resultado de 0 dividido entre 2, un momento en el punto B de 0. Luego para una posición de 10, 10 dividido entre 2, tendríamos un valor de 5. Podemos unir ambos puntos mediante una recta. Luego en el siguiente intervalo tenemos que utilizar esta otra expresión. Esta otra expresión va a ir dada por, si reemplazamos el primer límite de 10, 10 dividido entre 2, 5, 10 menos 5, un valor de 5, coincidimos. Para un valor de 20, 20 dividido entre 2, a 10, 10 menos 10, 0, entonces llegaríamos hasta esta posición. Luego nos indican que esta expresión es válida hasta 40, hasta el punto de nuestra articulación. Vamos a revisar qué valor de momento tenemos ahí. Para un valor de 40 estaríamos revisando 40 dividido entre 2, 20. 10 menos 20 tendríamos un valor de menos 10 hasta llegar aquí abajo. Menos 10, uniendo esto igualmente mediante una recta. Luego en el último tramo, desde 40 hasta 60, tenemos esta otra expresión. Si manejamos el valor de entrada de 40, 40 dividido entre 2 sería 20, menos 30, menos 10. Es correcto, estamos coincidiendo. Y el punto final que nosotros tenemos sería simplemente de 60 dividido entre 2, 30. Menos 30 tendríamos un valor de 0 en la salida. Entonces unimos esos dos puntos mediante una recta. Y bueno, amigos míos, con eso hemos llegado al final de este video tutorial. Espero que les haya gustado y que les sea de muchísima utilidad. De ser así, no se olviden darle clic en el botoncito de me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal de YouTube para poder estar al tanto de mis siguientes publicaciones. No se olviden que cualquier duda, consulta o sugerencia de algún otro ejercicio pueden dejarla acá abajo en los comentarios y en breve estaré subiendo este material para poder compartirlo con todos ustedes. Eso sería todo por esta ocasión. Nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias.